Muy buenas tardes, vamos a entrar a la palabra de Dios, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Lucas. Lucas capítulo 7 va a ser nuestro texto en esta hora. Le animo a que esté escuchando las predicaciones, a que siga orando, siga creyendo por milagros, siga adelante. Todo esto nos va a ayudar para bien, dice su palabra, que aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, así es que confiamos en el Señor. Lucas capítulo 7, en el verso 36 al 50, vamos a leerlo todo, dice la palabra de Dios. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús y le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más aquel quien se le perdona, porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu palabra. Bendícela, úngela. Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando en esta hora, te lo pedimos, Señor. Bendice, Padre Celestial, a la iglesia, bendice a la congregación y a cada persona que está escuchando esta predicación. Tu mano poderosa sea, Señor, obrando a favor de él, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Este mensaje se llama: al que se le perdona mucho, ama mucho. Vemos en nuestro texto, dice la palabra de Dios, que uno de los fariseos le rogaba a Jesús, o le rogó a Jesús que comiese con él. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que entrando ahí en la casa del fariseo, también se entera una mujer y va al Señor y le lleva un perfume. Y dice la Escritura que cuando el fariseo vio que esta mujer se acercó al Señor, él pensaba entre sí: si este hombre fuera profeta, si este hombre fuera alguien de Dios, debería de saber qué clase de persona es esta mujer, que es una pecadora. Y dice la palabra de Dios en el verso 40, entonces respondió Jesús. Fíjese que este hombre está pensando en su mente. Este hombre no está hablando, no está preguntándole al Señor Jesucristo. Él en su mente está diciendo estas palabras: si este fuera profeta, sabría qué persona es esta que se le acerca. Y dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo
vio los pensamientos de este hombre y le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él comienza a darle una parábola y le dice: había dos deudores. El uno debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, dice la escritura que, dice el Señor Jesucristo, que este hombre perdonó a los dos de igual forma. Y le dice el Señor Jesucristo al fariseo: di pues, ¿cuál de ellos amará más? Dice la escritura, respondiendo Simón dijo: pienso que a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Ahora, en la cultura en aquel tiempo, era de que toda persona que entraba, el criado le ponía agua, o la persona de la casa le ponía agua para lavarse los pies. Y él no lo había hecho. Dice la escritura en el verso 45, tampoco me diste beso. Era una de las costumbres judías. Este hombre tampoco lo hizo. Entonces, lo que vemos, hermanos, en este texto, usted verá, hermanos, en las iglesias estos dos tipos de personajes, o dos tipos de personas. Algunos los ve usted tan serviciales, tan enamorados de Dios y de su obra, y también ve otros tan indiferentes a Dios y también a su obra. Cuando usted ve estos dos personajes, el fariseo y la mujer pecadora, se está viendo a dos personas que normalmente las encuentra en la iglesia: la persona que se cree justa y aquella persona que se puede humillar delante de Dios. Ahora, estas reacciones dependen de muchos factores diferentes, pero uno de los más determinantes es la percepción que cada uno tiene de sí mismo. Ahora, hay quienes se creen, hermanos, muy buenas gentes, que no creen necesitar lo que el evangelio les ofrece. Por los otros extremos están también los que creen que son tan malos que no hay quien les pueda perdonar sus pecados, o que Dios no puede perdonarles sus pecados. Pero hay otros que, aunque reconocen su propia condición de pecadores, saben lo malo que son y al mismo tiempo están dispuestos a aceptar por medio de la fe el perdón condicional y gratuito que Dios les ofrece de pura gracia, únicamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, obviamente. Y este es el caso, hermanos, que encontramos en la historia de Lucas, en este texto de Lucas. La historia de esta mujer nos ilustra cómo opera el evangelio, y lo que nuestro texto nos deja ver es por qué en la misma iglesia podemos tener estos dos tipos de actitudes, que aunque tienen el mismo pastor, que aunque escuchan las mismas predicaciones, están en los mismos servicios o deberían de estarlo, alguien sirve con gratitud, alguien está amando las cosas del Señor, y por el otro lado hay alguien que como que cree que sus pecados no eran tan graves o tan grandes, pues no cree que necesite amar tanto o servir con excelencia. Pero dice nuestro texto que al que mucho se le perdonó, mucho ama. Ahora vemos en nuestro texto estos dos personajes que se encuentran en el mismo lugar porque los dos tienen un mismo interés: un fariseo y una mujer pecadora. La mayoría de nosotros sabemos qué es un fariseo. Los fariseos en el tiempo del Señor eran extremadamente religiosos, muy morales. Estudiaban la ley, no se les podía pasar nada de la ley, pero también eran extremadamente hipócritas. Entonces tenemos un hombre que está viendo esta escena, un hombre llamado Simón, que él es muy moralista. Él está viendo cómo se atreve el Señor, o cómo se atreve este hombre que se dice profeta, o que se dice ser hijo de Dios, cómo se atreve a saludar a una pecadora. Y este es, hermanos, el juicio que está haciendo Simón. Lucas capítulo 18, en el versículo 10, incluso usted puede encontrar lo que es un fariseo. El fariseo y el publicano, dice el verso 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy mi diezmo de todo lo que gano.
Entonces lo que estamos viendo de este fariseo, en pocas palabras, este fariseo está diciendo: Señor, yo te doy gracias porque no necesito nada de ti, o no te necesito, porque no necesito tu gracia, no necesito tu perdón, porque mis obras y lo que soy son suficientes como para ser aceptado delante de ti. Eso es lo que está diciendo el fariseo. Gracias porque yo no soy un pecador. Gracias porque yo no necesito de tu gracia. Gracias porque yo no necesito de tu perdón. Con mi comportamiento, con las leyes que yo obedezco de la Biblia, con eso basta. Así es que Simón, hermanos, es un fariseo. Simón, hermanos, está juzgando solamente por su moral, por lo que él conoce. Y tal vez usted y yo hubiésemos juzgado de la misma manera. El otro personaje de la historia, la mujer, no sabemos mucho de ella. Lo que sí tenemos claro es que era una persona inmoral, una mujer inmoral, reconocida por su mala reputación. Así es que aquí tenemos a Simón, que representa lo mejor de la sociedad judía, y a la mujer, que representa lo peor de lo peor. Dos personas tan diferentes, pero que tienen algo en común. Los dos están interesados en la misma persona de Jesús. Mientras a Simón le importa qué hacía Jesús, a Simón está muy interesado cómo están sirviendo, cómo se está moviendo Jesús. Y es que hay muchas personas, hermanos, en la iglesia que solamente vienen a ver cómo sirven y vienen a servirse solamente. Están solamente observando cómo están sirviendo en la congregación, quién sonríe, quién no sonríe, que si aquel saludó, que si no saludó. Ay, que es que no se peinó como tenía que venir peinada, trajo unas zapatillas que no debería de haber traído. Y de esa manera está juzgando Simón lo que está haciendo Jesús. Pero cuando usted ve a la mujer buscando al Salvador, buscando a aquel que tiene misericordia. Esa es una diferencia, y hace una diferencia en la iglesia. Personas, hermanos, que están juzgando solamente por su moral, solamente por lo que ellos conocen de lo que pudiera decir la Biblia, pero no vienen buscando al Salvador, ni vienen buscando al dueño de la vida, al dueño de nuestra alma. No vienen buscando a aquel que puede perdonar pecados. Y tal vez te preguntas, ¿por qué esta mujer actuó de esa manera? Pero lo que ella está haciendo, hermanos, es adorando al Señor. Está agradecida, no necesita hablar. Dice la palabra de Dios que ella llegó por atrás. Ella, hermanos, está ofreciéndole este perfume, lo está lavando. Dice la escritura, está llorando también, al mismo tiempo besa sus pies, con su pelo le limpia las lágrimas al Señor. Vemos la humillación de esta mujer. Dice el verso 38, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Entonces vemos ahí a Jesús sentado. En aquellos tiempos no es como ahora una mesa alta con sillas, sino que en ese tiempo era algo parecido a una mesa mucho más bajo, pero que se sentaban en el piso y se recargaban en una como almohada y con los pies hacia atrás. Y ahí es donde esta mujer aprovecha para lavarle los pies al Señor, y se los está lavando con sus lágrimas, y al mismo tiempo los enjuga, dice la escritura, con sus cabellos, y le está besando los pies y le está ungiendo con el perfume. Él, hermanos, ella, sin tanto hablar, está reconociendo al Salvador, está reconociendo a aquel que le puede perdonar. Ahora imagínate a esta mujer, cuántas noches con insomnio, cuánto sufrimiento, queriendo escapar de la esclavitud de sus propias pasiones pecaminosas. Y de repente conoce a un hombre que le habla de salvación, y que ella misma cree que Él es el Hijo de Dios. Yo imagino que tal vez esta mujer lo escuchó predicar diciendo: venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Yo creo que este texto lo escuchó esta mujer. Yo creo que ella
había escuchado que él podía o que él tenía poder. Ella tenía esa fe muy clara en él, sabía que era el Hijo de Dios. Entonces ella se acerca al Salvador. Y aunque los dos están interesados en Jesús, Simón y esta mujer, Simón está interesado en cómo actúa. Simón está interesado en la ley y él está solamente observando la ley. A esta mujer solamente le importó humillarse delante del Señor Jesucristo. Y eso hizo que ella estuviera a sus pies. Tal vez alguien está pensando en este momento: así que para amar más a Dios hay que pecar más. Y esto lo digo porque es lo que está hablando, es la esencia de nuestro texto, que aquel a quien se le perdona más puede amar más. Y cada uno de nosotros, hermanos, para poder amar al Señor, primero necesitamos pasar por el perdón. Primero necesitamos, hermanos, entender lo que es sentirse perdonado. Déjeme decirle, cuando una persona vive en condenación y no se siente perdonada por Dios, siempre vivirá como Simón. Solamente estará observando. Ay, es que no hicieron esto así, es que acá, que el pastor, que las hermanas, que los hermanos. Pero cuando tú has pasado por el perdón, puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia. Puedes venir delante del Señor Jesucristo y humillarte, reconociéndolo como Dios. Entonces, por eso digo, hay personas que puedan decir: así es que para amar más a Dios hay que pecar más. Claro que no. Lo que nos enseña la parábola que leímos de los dos deudores, esos dos que tienen la misma situación, obviamente están en la misma situación. ¿Y cuál es esa situación? Que ni uno de los dos puede pagar. Y dice la Escritura en el verso 42: y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Así es que lo que vemos en esta ilustración es que ninguno de los dos podía pagar, ni el que debía 500 ni el que debía 50. ¿Iban a pagar diferente? No, la consecuencia era la misma. Los dos no tenían cómo pagar. Los dos no tienen cómo pagar la deuda. El problema del que ama menos es que no es consciente de su deuda. Ese es el asunto. Ese es el problema de Simón. Él no se siente deudor, él no se siente pecador, él se siente justo. Él está obedeciendo la ley. El sábado no sale a trabajar, él se queda en casa. Ya cocinó desde el viernes, la esposa o quien le cocine, o él mismo. Él está respetando esto, pero él no está siendo consciente de que está a la par con la mujer, de que también es un pecador. Pero él está diciendo: yo no he pecado tanto. Y eso es lo que tú ves en las congregaciones. Personas que no pueden amar a Dios es porque no saben cuán pecadoras fueron. Se siguen sintiendo justas, se siguen sintiendo perfectas. No, que le sirvan en la iglesia aquellos que han pecado más, que le sirvan en la iglesia aquellos que fueron sacados de la prostitución, de la drogadicción, del alcoholismo. Pero como yo no fui eso, pues yo necesité menos servicio a Dios para que Él me pueda salvar. Y si la persona se siente justificada o se cree que él puede servir menos y él solamente viene a ser servido porque Él es justo, él no pregunta si la iglesia está abierta, si la iglesia necesita esto. Él no sabe si en la iglesia se hace aseo, si en la iglesia se necesita algo. ¿Por qué? Porque él no se siente tan malo o ella no se siente tan mala. ¿Cuántos se identifican con Simón? ¿Cuántos se sienten Simones? Yo sé que por ahí alguien ya dijo Simón, pero ¿cuántos se identifican con este hombre? Es que yo no soy tan malo, el pastor porque es un perverso, fue re malo allá y creo que todavía sigue siendo igual y a lo mejor y quién sabe qué, y están opinando. Pero yo soy limpio, puro y perfecto, como alguna vez dijo Job. ¿Y cuántos saben que sobre la faz de la tierra, dice la Escritura, no hay ni un solo hombre bueno? Ni un solo hombre bueno, todos somos pecadores. Entonces, ¿por qué en la iglesia muchas veces ves a gente sirviendo y a gente que se sirve?
¿Sabes por qué? Porque hay personas que han aceptado sus pecados. Hay personas que han aceptado que fueron de lo peor, de lo peor, de lo peor, y han podido ver lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Las otras ni enteradas están. No saben lo que Jesús hizo en el Calvario. Es más, no saben ni siquiera que iban al infierno. No lo saben. Por eso no le pueden amar. Por eso no le pueden servir. Así es que necesitamos ver lo que Dios hizo por nosotros. Él nos salvó, Él pagó el precio. La palabra de Dios dice que Él vino a salvar lo que se había perdido. Y es que muchas veces, hermanos, nos encontramos con personas que dicen: ay, es que ustedes, que pura iglesia y que pura iglesia. Sí, porque sabemos de dónde nos sacó el Señor. El estado espiritual de Simón está peor que el de la mujer. Él está más expuesto al infierno. Ahora, ella, hermanos, ella sabe cuánto necesita a Jesucristo. Ella viene con esa actitud. Sabe cuánto necesita a Jesucristo. Y aunque ella no sabe todo lo que iba a venir con el Señor Jesucristo, usted y yo ya lo sabemos, pero ella no sabe que al Señor Jesucristo lo iban a llevar a la cruz. Ella no sabía cómo iba a pagar el Señor por ella. Y usted y yo, sabiendo cómo ya pagó y todo, muchas veces nos estamos deteniendo a amar al Señor, nos estamos deteniendo a servirle al Señor. Así es que el estado espiritual de Simón está peor. Ella, hermanos, sabe cuánto necesita a Jesús. Él cree que no lo necesita. Por eso es que hay mucha gente indiferente que cree no necesitar al Señor Jesucristo, o que cree que no necesita estar a los pies del Señor. Pregúntate, ¿cuál es tu condición delante de Dios? ¿Cuál es tu condición espiritual delante del Señor? ¿Cuál es la condición que tú tienes delante del Señor? Eso hará la diferencia. Déjame decirte algo. Si tú nunca en tu vida te has visto como un pecador tan malo que merecías el infierno, tú no eres cristiano. Porque todo aquel que es cristiano, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre él, él pudo entender hacia dónde iba. Si usted me pregunta a mí, oye, antes de ser cristiano, ¿hacia dónde iba? Yo te voy a decir, iba al infierno. Y ahora, bueno, por la gracia de Dios, somos salvos por su misericordia. Y creemos que vamos al cielo, no porque nosotros hayamos comprado salvación, pero dice la Escritura que todo aquel que cree en Él, todo aquel que deja ese mal camino, todo aquel que confiesa al Señor, dice la Escritura, será salvo. Ahora, ¿cómo puedes pedir perdón si no te sientes culpable? Y es que hay personas, hermanos, que nunca en su vida se han sentido pecadoras o pecadores. Pensaron, las personas que no saben hacia dónde iban no pueden pedir perdón. Ahora, ¿cómo puedes ser salvo si no te has visto perdido nunca? Tal vez tú crees que eres bueno. Tal vez tú crees que somos buenos. Déjame decirte, no hay ni un bueno sobre la faz de la tierra. ¿Sabes por qué la mujer estaba a los pies de Jesucristo? Porque ella está agradecida por la salvación que Dios tenía para ella. ¿Sabes por qué muchos son indiferentes? Porque no saben ni siquiera que son pecadores. Hay quien dice, ¿por qué tanta iglesia? Eso ya es un fanatismo. Ya no salen de la iglesia, ya no dejan de servir, pura iglesia y pura iglesia. Y sabes, esto tal vez es lo que le decía Simón a esta mujer. Eres una fanática. Te has humillado delante de Jesucristo. Buscas estar muy cerca de Él toda la vida. Mira, con que cumpla los mandamientos, no mates a nadie, no le robes a nadie, tú vas derecho al cielo. ¿Y cuántos saben que aunque estos son mandamientos puestos por Dios, si tú no aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador, no puedes llegar al cielo? Porque Él es el único medio para llegar al Padre. Es lo que dice la Escritura. Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Y esto lo está entendiendo ella. Esto lo está entendiendo esta mujer.
Por eso no es indiferente. Por eso no está viendo lo que hace Jesús. A ella no le importa, ella va a sus pies. Ella va a adorarle, ella va a rendirse. Así miró, hermanos, tal vez Simón a la mujer como una fanática. En el verso 48 de nuestro texto le dice el Señor: tus pecados te son perdonados. Y alguien puede decir: fue perdonada porque le lavó los pies, porque hizo esto. Déjeme decirle, nadie es salvo por obras, nadie es salvo por lo que esté haciendo. Cada uno de nosotros vamos a ser salvos por la fe en Cristo Jesús. Sino que ella reconoció su pecado y también reconoció al Salvador. Esta mujer, hermanos, no tenía el Nuevo Testamento, no sabía que Jesucristo iba a ir a la cruz. Tú y yo sabemos lo que pagó el Señor por nosotros. Y aún así muchas veces nos está costando ser agradecidos. El Señor dio su vida por nosotros porque nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Él tuvo que hacer eso porque no había otro camino para la salvación. Dice la Escritura que la paga del pecado es muerte, y tuvo que haber muerte para que usted y yo fuésemos salvos. Si se pudiera ser salvo por un bautizo de niño, déjeme decirle, el Señor Jesucristo no hubiese venido a morir a una cruz. Si alguien pudiera ser salvo por guardar los sacramentos, no hubiese sido necesario que Jesucristo viniera a morir en una cruz. Si a lo mejor con una misa te sacan del infierno y te vas al cielo, no hubiese sido necesario que Jesús hubiese venido a morir en una cruz. ¿Sabe por qué vino a morir en una cruz? Porque no había otra manera de que usted y yo fuésemos salvos. No la había. La paga del pecado es muerte, y el Señor Jesucristo dijo: pues yo muero por ellos, yo me doy por ellos. Y Él murió por nosotros. Así es que si alguien viene y le dice: oye, si tú no estás haciendo este ritual, si tú no estás haciendo esto, tú no vas a poder entrar al reino de los cielos. Déjame decirte, cada uno de nosotros podemos entrar al reino de los cielos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ella fue perdonada, hermanos, porque creyó. Fue salva porque creyó en Jesucristo. Porque ella está entendiendo lo que el Señor Jesucristo va a hacer por la humanidad, o va a hacer por ella. Y cada uno de nosotros debe de entender lo mismo. Cada uno de nosotros tiene que servirle a Dios de esa manera, y es en esa manera donde tú puedes amar más a Dios. Cuando tú entiendes lo que te ha perdonado, entonces necesitas hacer una observación de dónde vienes. Y yo sé que habrá personas que podrán ver su pasado así como que: ay, pues yo nunca hice nada malo, yo no soy pecador, yo no sé qué hago en la iglesia. Y déjeme decirle, todos los que estamos en la iglesia, hay personas que dicen: hay mucha iglesia, muy santos, ¿no? Déjeme decirle, no, estamos en la iglesia porque somos pecadores. Estamos sirviéndole a Dios porque sabemos que sin Él no somos nada, no somos nadie. Por eso estamos sirviendo en la iglesia. Porque le amamos. ¿Por qué le amamos? Porque la mayoría de las personas, o en lo personal, yo recuerdo mi vida pasada, yo recuerdo una vida de infierno, una vida de sufrimiento, y mi Señor Jesucristo me sacó de ahí. ¿Cómo no servirle al Señor? Decía el pastor José Torres: ¿cómo decirle que no? Si Dios te está haciendo un llamado y tú ves de dónde el Señor te ha sacado y dices: híjoles, de veras que la gracia del Señor, su misericordia. ¿Cómo decirle que no al Señor? ¿Cómo? Entonces, cuando tú te das cuenta de quién eras, puedes amar más. Por eso dice la Escritura: al que mucho se le perdonó, más amó. Puede amar más. Ahora, esto no significa, hermanos, que tengamos que pecar mucho para que podamos amar mucho al Señor. Lo que está diciendo la Escritura es que necesitamos, hermanos, ver que cada uno de nosotros somos pecadores, que hemos pecado y que merecíamos el infierno, que merecíamos la muerte. Tú comienzas a valorar la gracia cuando comienzas a valorar ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Alguien pudiera decir:
Es que no tenía que ir el Señor. Sí tenía que ir. No había otra manera. Ahora yo te animo. ¿Quieres servirle a Dios con amor? ¿Quieres servirle a Dios como mucha gente he visto que le sirve a Dios con excelencia? Reconócete pecador y podrás ver la gracia y podrás ver el favor de Dios. Podrás ver su misericordia. Y el Señor, déjame decirte, le dijo a esta mujer en el verso 50, pero Él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Por qué? ¿Porque se humilló? No, porque Él creyó en Él. Necesitas creer en Él. Necesitas dejar de justificarte a ti mismo y verte como la mejor persona. No, el mejor es nuestro Dios. Y tú puedes servirle con excelencia, puedes amarle cuando tú reconoces que sin Él no eres nadie. Y que gracias a Él tenemos la oportunidad de ser salvos por su pura gracia. Si es que te animo, ama a Dios, sírvele con amor, sírvele con pasión. Pero no podrás amarle ni servirle con pasión si no pasas primeramente por el perdón. Cristo te ama. Dios te bendiga.